Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro espacio juvenil de la IPU San Joaquín de adolescentes, Generación Escogida. Cada semana nos reunimos los días miércoles a través de la aplicación Google Meet. En la clase anterior se tocó el tema de la misericordia. Fue un tema que se trató en conversación con los chicos que se conectan con nosotros y fue muy interesante porque se pudo ver la perspectiva de cada uno de ellos y también entregaron algunos testimonios de lo que ellos han vivido en nuestra iglesia y el proceso que están viviendo. Voy entonces, ¿cierto? Muy bien. Hoy la enseñanza o la reflexión, como había comentado Peniel, hablaríamos sobre la misericordia. Voy a presentar un tantito, espérenme. La enseñanza es un conversatorio. En realidad vamos a conversar sobre la misericordia. Para iniciar voy a presentarles un concepto inicial. Está en la lectura del día de hoy, que está en Mateo capítulo 9, está desde el 10 al 13. Hay una situación allí donde se presenta en el libro de Mateo la conversión de Mateo. Ustedes saben que Mateo era un recaudador de impuestos. Esa es la situación donde se da esta historia que vamos a leer. Dios llama a Mateo de allí que estaba cobrando los impuestos, que esto sabemos que traía molestia a las personas. Y dice en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 9, del 10 al 13. Está allí en la pantalla para los que lo quieran ir leyendo. Y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, en este caso está hablando de Jesús, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, y esta es la parte central de nuestra enseñanza hoy, que dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es lo que dice Mateo 9 del 10 al 13, donde el Señor específicamente trae a recordatorio algo que todo estudioso de la ley debía saber, que es, esto aparece en el libro de Oseas, este texto específico que el Señor cita, que es misericordia quiero y no sacrificio, y básicamente le dijo a los fariseos que estaban juzgando, vayan un momentito y aprendan lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, como dijimos que esto va a ser un conversatorio, yo voy a abrir el espacio y vamos a hablar un momentito acerca de lo que es la misericordia. Yo quisiera poder escucharlos ustedes sobre qué piensan que es la misericordia. Abran su micrófono o levanten la manito, lo que quieran decir. Misericordia. Cuando piensan en esta palabra, ¿qué les viene a la mente? Misericordia. No sé, ¿quién levantó la mano? Vi a Manu primero, pero creo que fue Peniel y Mateo. Entonces vamos en ese orden. Manuel, Peniel y Mateo. Vamos, Manu. Yo creo que misericordia es algo que uno no merece ¿Ya? y eso, en pocas palabras, es algo que uno no merece. Algo que uno no merece. Muy bien, Peniel. Para mí, de hecho, hace poco estuve leyendo, y la misericordia es también compasión. Compasión hacia una persona, ya sea porque pues haya hecho un error, haya cometido cierta cosa y bueno, uno tiene compasión sobre esa persona. Excelente, muy bien. Mateo. Es como perdonar a alguien. Sí, también. Perdonar a alguien también puede ser misericordia. ¿Vas a decir algo más, Mateo, o hasta ahí? Creo que Eso nada más. sí. Está muy bien. Perdón, también. Samael, creo que es Samael que levantó la mano. Es complementado con lo que dijo Manuel, porque, o sea, lo que dijo Manuel es correcto, pero viene precisamente de Dios, es lo que yo sé de misericordia. Lo que dijo Manuel, pero precisamente viene de Dios, no viene de ser humano o que el humano, por así le nace, sino que viene de Dios, primeramente de Dios. Es decir, es algo que no merecemos que viene de Dios, porque eso fue lo que dijo Manuel, que es algo que no merecemos
y que viene de Dios. Su amor, pues, por el ser humano, y así. Sí, todas las respuestas de verdad van encaminadas. Yo les voy a buscar el origen etimológico de la palabra misericordia, que es la siguiente presentación. Esto era lo que mencionaba anteriormente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y con el conocimiento de Dios más que holocausto. Este fue el texto que Jesús citó ante la recriminación de los fariseos. La palabra misericordia, para que ustedes vean que todos tenían un poquito de razón, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Difiere un poquito de lo último que dijo, creo que fue Samir, no fue Samael el que habló, que dijo que es algo que solamente Dios hace. Y sí, el origen, el principio, dice la Biblia en Salmo 103 que la misericordia de Dios Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, que Dios es, cuando queremos hablar de misericordia, tenemos que mirar sí o sí a Dios, porque el máximo reflejo de misericordia es Dios. Pero cuando Dios dice, Jesús le dijo, tienen que aprender lo que significa misericordia y no sacrificio, entonces nos está haciendo ver que nosotros debemos también ejercitar la misericordia. Es decir, no es algo exclusivo de Dios, sino que nos obliga a nosotros, cuando nos llamamos cristianos, a reflejar lo que el mismo Jesús en todo su ministerio reflejó. Entonces, ¿qué significa misericordia? Aquí yo lo busqué en Google porque no me la sé toda. Y el origen etimológico de la palabra, el origen etimológico proviene del latín, que es misere, que significa miseria o necesidad. Esto está ahí en la lámina por si no lo han visto. Cor o cordis, que indica corazón, y el ia, que expresa hacia los demás. Entonces, ¿qué es la misericordia? Lo podemos entender así, como la capacidad de yo poner mi corazón ante la necesidad, la miseria, el mal pasar de otra persona. ¿Se entiende? Quiero ver manitos, no quiero estar hablando sola. Sí, se entiende. Misericordia es cuando yo puedo, justo lo que dice Daniel, tener compasión, lo que decía Mateo, puedo perdonar, puedo amar, y es algo que Dios nos mostró a nosotros desde el inicio, desde el principio de nuestro origen. Al crear la raza humana, Dios lo que tenía era un montón de misericordia que no alcanzamos y nuestra mente a comprender. Pero como la Biblia nos está llamando a que nosotros, ante un sacrificio y la misericordia, Dios va a preferir siempre que nosotros mostremos misericordia, tenemos que pensar entonces la diferencia entre sacrificio y misericordia. ¿Te parece que hagamos eso? ¿Qué sería un sacrificio y en qué se diferenciaría de la misericordia? ¿Alguien quiere opinar? Sí. Pues, pues la verdad, entre sacrificios se supone que es como en que dar algo, digamos, dar algo de uno, sacrificar algo que uno tal vez quiera mucho y dárselo, no sé, a alguien, o sea, es un ejemplo así, pero entre comparar un sacrificio y misericordia sí no sabría cómo decirlo. Eso que acabas de definir es un tipo de misericordia, cuando yo sacrifico mi bienestar por el bienestar de otro. Pero, ¿a qué se referirá la Biblia cuando dice, Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Es decir, los sacrificios están vetados por Dios, no más sacrificio. O si es bueno el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Empecemos por ahí. La M, no sé quién es, quien levantó la manito, Noemí, porfis. Yo creo, o sea, yo creo que a lo que Dios se refiere ahí cuando habla de no quiero sacrificio sino misericordia, ¿verdad? Eso decía. Sí, es decir, es como, era una pregunta, perdón, no sé si era una pregunta o una aseveración. Quería confirmarlo. Ya, entonces... El texto, así, textual, dice, y pues, es la parte que está al final de esta última lámina que estoy poniendo, y pues, ya. lo que significa, esto lo está diciendo Jesús, grita porque lo dijo Jesús. Sí. Y, o sea, le dijo a los fariseos, vayan y estudiense, vayan y aprendan lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Esto lo dice Oseas 6:6, que Jesús lo está citando. Ya. Ahora sí. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, yo lo que creo es como a lo que él habla, sino que en vez de tanto dar al pobre, sino que nosotros tengamos como
ponernos en el lugar, porque misericordia para mí como que lo entiendo de no solo compadecerse de él, sino como ayudarlo, con él. Yo creo que a eso se refiere como ayudarlo, en vez de tanto sacrificio, dar y entregar todo, sino que era más como estar con él, ayudarlo y entenderlo y tratarlo como cualquier ser humano, como tratar a otra persona como a ti mismo, como él habla. Entonces yo creo que a eso se refería cuando decía misericordia quiero y no sacrificio, porque él ya no quería que la gente estuviera como dando sus cosas o buscando así como, oh, le voy a ayudar al pobre dándole un poco de mi pan, sino que mayormente quiere que nosotros estemos con él, como que lo apoyemos, que no solamente sea incomodar, sino que podamos entenderlo y ponernos en el lugar de él. Eso. Exactamente, por ahí va. Exactamente. Eso es lo que el Señor les quería mostrar, que no importando la condición de ellos, cabían en la mesa con Él, porque no estaba juzgando la condición y es algo importante que vamos a hablar ahorita. El hermano Miguel estaba primero y el hermano... Ya, bueno, lo que es el sacrificio, ¿cierto? Yo puedo hacer un sacrificio netamente por interés. E inclusive en la Biblia hay muchos sacrificios por interés. Pero no así la misericordia. La misericordia va conectada netamente con el amor, no se puede simular. Si es misericordia, no, definitivamente no se puede simular, es netamente con el amor. Y es algo que muchos quizás no lo hacen porque es como que no quieren incomodarse. No quieren incomodarse, sobre todo, por ejemplo, el ejemplo del buen samaritano. Él se acercó, hizo muchas cosas, dio de su tiempo, recursos. Entonces, él, en otras palabras, sí quiso incomodarse para ayudar, porque es un acto netamente de amor. Eso. Exactamente. Por ahí vamos excelente. Manuel. Yo opino que el sacrificio es cuando uno sacrifica algo sabiendo que puede obtener otra cosa a cambio. En cambio, la misericordia es dar algo sin esperar nada a cambio. Es, por ejemplo, si alguien con plata le da a los pobres, o por ejemplo, cuando alguien sin dinero, por ejemplo, va en la micro y le da el asiento a una bolita. Esa es la misericordia. Es el amor reflejado en ti. Y yo opino que la misericordia, yo siempre pienso esto, por ejemplo, cuando voy a la micro o cualquier cosa, yo digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es. Y Ya, que predique Manuel. yo creo que hay que vivir así y siempre pienso así que, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por ejemplo, un vagabundo que te pide una moneda y tal vez tú sabes que es para cosas malas, pero eliges creerle y tener fe de que quizás va a comprar comida y quizás en millones de ejemplos más así en la vida y quizás no tan solamente con un vagabundo o gente así. Esa es la misericordia. Exactamente. Mejor dicho, no pudo haber estado, así que yo voy a avanzar nomás. No, pero es exactamente lo que dijo Manuel. Yo lo entiendo así y ustedes van a decirme si ok o no ok, pero así lo entiendo. El sacrificio es un beneficio individual. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del ayuno. El ayuno es un sacrificio. Yo le estoy diciendo a mi carne que no le voy a dar todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer en lo espiritual. Es un beneficio para mí. A diferencia de la misericordia, que siempre va a ser un beneficio para otro. Y cuando uno siempre piensa que el beneficiado es otro, uno siente que pierde. Pero como nosotros sabemos que nuestro gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y lo siguiente que dice es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es el cumplimiento del evangelio que nosotros tengamos misericordia, tal cual lo decía Manu. ¿Qué haría Jesús en mi situación? Y las situaciones son 1000. Yo traigo 5 ejemplos aquí de lo que vamos a hablar y voy a ir rapidito porque ya casi estamos en la hora, pero es eso, es ver también por la necesidad, la miseria del otro, las debilidades del otro, el sufrimiento del otro, y eso también lo voy a sufrir, lo voy a vivir, lo voy a valorar como si fuera yo mismo. Eso es misericordia en la definición general, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se ve la misericordia? Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer actos de misericordia? Esto está muy detallado en Isaías 58, también está en Romanos, acerca de cómo nos debemos tratar entre hermanos. Yo traigo 5 ejemplos y los vamos a ir desarrollando y igual, así como estamos participando, sería genial. El primero es,
visitar al enfermo. Vamos a suponer que el enfermo, esto es un acto de misericordia, ¿verdad? Visitar un enfermo. Supongamos que este enfermo es alguien que es vulnerable y alguien que no está en el 100% de la capacidad. Esta capacidad puede ser física, puede ser emocional, puede ser espiritual. Está enfermo, alguien que no está en su 100% de capacidad, y mi responsabilidad como hijo de Dios que va a mostrar misericordia es visitar al enfermo. Lo podemos ver de forma literal o de forma simbólica. ¿Sí se entiende más o menos por dónde va la pregunta? ¿Cómo podemos visitar al enfermo? Sería la pregunta. Suponiendo que la persona enferma es alguien que no está en su capacidad, y esta capacidad puede ser en lo físico, es decir, alguien que está con algún quebranto físico, algún quebranto emocional o algún quebranto en lo espiritual. ¿Ya? Visitar al enfermo es una de las responsabilidades de misericordia y es como yo lo puedo reflejar. ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Sí se entiende la pregunta o lo digo de otra manera? ¿O no se entiende? Ya, lo digo de otra manera. Visitar al enfermo es una de las asignaciones que tenemos o la forma en la que podemos mostrar misericordia, ¿ya? La misericordia la tenemos que ejercitar. Es como un músculo. Si yo no hago ejercicio de la misericordia, no me propongo, como decía Manu, ¿qué hago? ¿Qué haría Jesús en esta situación donde yo estoy en el asiento más cómodo y se subió esta anciana? Que obviamente si la micro acelera ya no se va a sostener con fuerza, se va a caer, qué sé yo. Le voy a dejar el asiento, ¿ya? Pero a veces nosotros podemos hacer otro tipo de acciones, de obras. Hay personas a nuestro alrededor. Voy a explicar en la primera entonces y avanzamos a la segunda. Hay personas a nuestro alrededor que presentan deficiencias, que están mostrando eso que llamábamos de su miseria o su necesidad. Es una carencia, ¿ya? Una persona que estar enfermo significa que emocionalmente tiene una falta, que físicamente tiene un dolor. ¿Y qué quiere esa persona? Más que alguien que le acompañe, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué es lo que queremos? Que alguien nos diga, oh, pues sí, tómate este tecito, Manarru, que tiene fiebre, ¿cierto? Eso es lo que significa visitar al enfermo, estar, acompañar, hacerle saber a la otra persona que es importante, si es la enfermedad emocional. Así yo puedo demostrar la misericordia. Y no es que es algo que, para que todos digan, no, mira, la hermana Ru, qué buena onda, que le hizo un tecito a Andrea que estaba con fiebre. No, es porque yo sé lo que es necesitar que en un momento de enfermedad te hagan un tecito. Po. ¿Sí se entiende más o menos la idea? Exactamente. Esto es una forma de mostrar misericordia, acompañar. Y no solamente es acompañar en un quebranto físico, que es valiosísimo, sino en un quebranto emocional. ¿Y cómo lo vamos a saber si nosotros estamos lejos de la persona, no sabemos qué le está pasando, no sabemos que nuestro amigo está con esta carencia? Pero a veces salir de nosotros mismos y escuchar es un acto de misericordia. Entonces, visitar al enfermo, si se entiende de manera general, en lo físico, está físicamente enfermo, lo puedo acompañar. Está emocionalmente enfermo, lo puedo acompañar. Está espiritualmente enfermo, lo puedo acompañar. A veces una oración por un amigo es más valioso que un tecito. Entonces, nosotros como actos de misericordia es más valioso para Dios que yo me vaya a ayunar en mi casa 3 días a que yo vaya a un amigo que está pasando una carencia emocional, le diga, mira, mírate como Dios te ve, ámate como Dios te ama. ¿Se entiende? Eso es un acto de misericordia. Segundo, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Esto, ¿cómo se puede analizar esto? Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Esto puede ser literal, como lo decía Manu, de darle una moneda. Yo no sé si la verdad me está pidiendo para un vicio, pero no puede estar en mí juzgarlo si yo tengo la posibilidad de darlo. Y este es un versículo que les quiero dar a leer, que es Proverbios 3:28. Voy a leer rapidito. 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle.
Dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento puede ser literal, como decía, pero también puede ser simbólico. Alguien a nuestro alrededor, un amigo, no sé, un compañero de clase, de nuestro entorno, están necesitados tienen sed espiritual, tienen hambre espiritual. Y yo no voy a esperar que el pastor vaya a mi colegio y le hable. Dios los puso a ustedes, Dios me puso a mí en mi entorno. Son mis labios, son mis palabras, lo que de Dios ellos van a tener. Entonces yo no le puedo decir, no, vaya, venga cuando ya yo haya aprendido de la Biblia, entonces yo le voy a tener una palabra de amor, entonces cuando no puedo hacer eso, porque todos tenemos de Dios. Cuando yo tengo para dar, que dice ahí en Proverbios, no le digas, anda y te vienes mañana y mañana yo te doy. O sea, mañana cuando yo aprenda de Dios, yo te voy a dar. No, de eso que tenemos, nosotros podemos dar. Y eso me pasaba a mí mucho en mi adolescencia, que yo creía que mi opinión no valía, que lo que yo podía dar era poco, pero eso que tú y yo somos, y Dios nos puso en ese entorno, es lo que ese entorno necesita de Dios. A eso se refiere específicamente, aunque puede ser una marraqueta, que es lo que la persona está necesitando en ese momento, o una palabra. Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente es la palabra, como que Dios está contigo y que sea tu luz. No, a veces las personas lo que necesitan de Dios es eso, de que tú eres, oye, chamo, tú eres bueno en eso que haces. O a mi amigo, mira, yo no sabía que esto se podía hacer de esta manera y valoro, o sea, valorar las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces se sienten menos. Y una simple palabra de dar un elogio, por eso es que nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos, porque ese simple gesto con alguien puede ser la palabra de Dios que él está necesitando. No es necesariamente, aunque casi siempre es bíblico, y hay muchas maneras de hacerlo, pero esas pequeñas cosas también es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, y es un acto maravillosísimo de misericordia. Puede ser una marraqueta como puede ser una palabra. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Avanzo, ya, terminamos. Dar posada al peregrino. Tomamos en cuenta que el peregrino es alguien que no pertenece al lugar, alguien que va viajando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba cuando acampaba, de que uno llegaba a un sitio y no tenía la seguridad de dónde iba a dormir. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar. Y la inseguridad de no saber dónde voy a dormir esta noche. ¿Quién lo ha vivido? ¿Nadie lo ha vivido? Solo yo he ido a acampar. ¿Alguien ha estado en una situación donde no sabe qué va a dormir, dónde va a dormir, qué va a comer? Sí, sí, en los retiros de Venezuela. Sí, hermana, cuando viajé de Venezuela para acá, para Chile, creo que fue en Bolivia, en Perú, tuve que dormir en una granja abandonada a medio de la noche con lluvia. Y así, fue horrible. Eso. ¿Qué sentías? ¿Puedo saber qué sentías? Bueno, sentía miedo, sentía frío, sentía ansiedad, estrés, porque había varias personas acompañándonos y una de esas personas tenía una roto el pie, otra estaba enferma, entonces estábamos a la buena de Dios, como quien dice. Y bueno, gracias a Dios, bueno, de alguna forma pudimos sobrevivir a eso, pero de verdad que se vio feo. Sí. Eso más o menos es ser peregrino. Eso es ser un viajante. De nuestro alrededor hay personas que viven en esa condición. No quiero decir que no tengan dónde dormir físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, están peregrinos, no pertenecen al lugar. A nuestra iglesia llegan muchos jóvenes, adolescentes, que se sienten raros, no pertenezco aquí, o sea, ¿qué es esto? Y depende de nosotros, es un acto de misericordia hacerlo sentir bienvenido. Eso significa dar posada al peregrino, aunque puede ser literalmente, sí, venga y yo le presto esta cama, duerma aquí, le presto esta cobijita para que se abrigue físicamente, pero en lo espiritual. O sea, yo quiero que todos lo vayan viendo con una visión más amplia, que estos son actos de misericordia. Simplemente que en mi grupo de amigos yo no me voy a cerrar, sino que le voy a dar la bienvenida a esta persona que no tiene con quién hablar. Eso es dar posada a un peregrino, alguien que no pertenece a un lugar, alguien que no pertenece al hogar, alguien que no es bienvenido en ese sitio, yo voy a abrir la puerta para él. Eso es un acto maravilloso de misericordia, porque piénsenlo desde el otro lado, que nosotros queremos entrar a un grupo y no tenemos la forma de hacerlo.
y alguien nos da esa bienvenida, se siente bonito, que es todo lo contrario a lo que vivió Samir, que, o sea, querías que te recibieran bien, ¿ya? Y tener esa seguridad de que tú perteneces ahí, de que eres valorado ahí, de que perteneces ahí, ¿ya? Entonces, para que se vea que nosotros hay muchas formas en las que podemos ejercitar la misericordia. Y uno de estos es dar posada al peregrino. Estas personas que no se sienten bienvenidas, que andan por la vida sintiéndose de que no valen, de que no pertenecen al lugar, hacerlo sentir en casa. Andrea, totalmente. Uno al sentirse bienvenido en un lugar, cambia la actitud. Pero es un acto de misericordia que nosotros podemos hacer. ¿Vieron ya la forma que hemos visto, no? De visitar al enfermo, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Son formas o actos en las que podemos mostrar la misericordia de Dios. El siguiente es vestir al desnudo, y voy a ir rapidito, me falta otro más, este y otro más, y estamos, y terminamos. Vestir al desnudo. ¿Qué simbolizaría eso? Es muy, o sea, yo no sé si ustedes lo han visto, pero muy pocas veces vemos en la calle una persona desnuda, porque le cae la ley. A lo que ven un desnudo, por alguna otra razón, llega la policía, lo tapan y se lo llevan, asociando que puede tener algún problema psicológico, qué sé yo, ¿verdad? Pero es muy raro ver a una persona en la calle desnudo. Entonces, cuando la Biblia nos manda a vestir al desnudo, puede simbolizar, sí, que si tú ves a una persona en carencia, que está desabrigado, tú puedas cubrirlo y ser apoyo para él, y eso es un acto grandísimo de misericordia. Pero vestir al desnudo también puede ser que estas personas que tienen sus miserias o sus necesidades al descubierto, que lo dejan saber, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios tener ese acto de cubrirlo, de ampararlo, de, de, de estar para él, de suplir esa necesidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero también misericordia. O sea, además de dar la posada al peregrino, vestir al desnudo, eso también es parte de lo bíblico. Y por último, visitar a los presos. Y voy a ir terminando ya con esta. Son algunos traje 5 actos de misericordia que podemos ejercitar, que pudiéramos trabajar, ¿ya? Visitar a los presos es sí, hay una cualidad en los presos, es que ellos están con su libertad coartada, no pueden hacer todo lo que quieren. Y nosotros, es verdad, los presos que están en la cárcel, literal, ellos también necesitan compañía, estar para ellos. Pero hay presos entre nosotros, hay personas que sus emociones, sus frustraciones, sus limitaciones, sus inseguridades, los tienen encarcelados. Y visitar a los presos es casi parecido a lo que es visitar al enfermo, es acompañar. Hay personas que no les gusta que anden detrás de ellos, mira, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas esto. Simplemente acompañar. Acompañar a las personas que nosotros sabemos, a nuestros amigos, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus frustraciones, y no es para estar ahí detrás de, oye, que tú eres malo en esto, que tú eres malo en esto, que tienes que hacer esto. O sea, no, simplemente acompañar y mostrar la forma. Mira, cuando yo estuve así y lo hice de esta manera y me funcionó. Es una manera de acompañar. Entonces, ¿qué entonces la misericordia? Podemos resumir así. La misericordia entonces serían todos estos actos de compasión que nosotros, en amor, el reflejo de la misericordia de Dios reflejada en nosotros, tal cual comentaban al inicio, nos esforzamos porque nuestro entorno, las personas que están a nuestro alrededor, también sientan de parte de Dios eso que a nosotros nos sirvió. Porque nosotros también estuvimos desnudos, nosotros también estuvimos enfermos, nosotros también estuvimos en prisiones, nosotros también, algunos estamos enfrentando situaciones de hambre o de sed espiritual y hemos sido alimentados. No es que yo me vaya a presentar como que yo soy todo lo que tú necesitas para ser bien y vivir, sino que voy a mostrarte con mi vida cómo Dios me ayudó a mí. Y no es que yo me vaya a poner como ejemplo para que tú hagas lo que yo hago, no. Es como Dios obra su misericordia para nosotros. Y yo, a través de mi vida, lo que hago es presentar a las personas que están en mi entorno, les presento a Dios. Les presento a Dios como un Dios que suple, les presento a Dios como un Dios que sana, les presento a un Dios que acompaña, un Dios que liberta, porque es lo que yo he vivido en el Evangelio. No puedo dar algo que yo no tengo. ¿Ya? Entonces, la misericordia es eso, es dar, acompañar, es ayudar, es levantar. Por eso la Biblia, ustedes ven el ministerio de Jesús y fue eso. Que hay pecadores en mi mesa, pero es que los enfermos son los que necesitan médico. ¿Para qué voy a ir a los que están ya salvos si
estos son los que me están necesitando. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tomar. Y hay algo importante de saber de la misericordia, que lo dice en Mateo 5:7, que es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros estamos también con miserias todavía, tenemos algunas necesidades, tenemos algunas carencias que necesitamos que se vayan cubriendo y queremos que a nosotros nos miren siempre con misericordia. Pero cuando se trata de los demás, sacrificio, ¿no? Vamos a darles amor y de lo mismo que recibimos, les damos. Eso quería comentar de la misericordia. No sé si alguien quiere hacer un comentario rapidito y terminamos porque ya es tarde. Sorry, perdón. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría comentar que sobre todo lo que ustedes dijeron de las bienvenidas y eso que se dan en la iglesia y más a las personas extranjeras, pues es algo demasiado bueno porque cuando yo llegué pues no conocía a nadie relativamente. Me sentía como que aquí no, no sé, no cuadro con los demás o era muy cerrada. Pero poco a poco me fui sintiendo más que todo, fue más cómoda con Andrea y Gregory, que de cierta forma ya, digamos, los distinguía de Venezuela. Y me fueron como, no sé, sentía que me hacían ya como que parte de la iglesia. Ese amor que ellos brindan hacia los demás, pues fue algo que me ayudó demasiado. Y que de verdad, pues agradezco mucho porque fue una de las razones o motivos que yo también empecé como que a llegarme más a la iglesia. Y pues eso. Exactamente. Es muy bonito sentir eso, sentir que uno forma parte de, que uno es la iglesia. Es hermoso. Y ahora tenemos que vernos desde el otro lado. Ya yo soy bienvenida, yo formo parte de el que llega. Yo le estoy brindando lo mismo que me dieron a mí. Ya yo sé lo que se siente que te den la bienvenida. Ya yo sé que se siente que te hagan parte. Eso, la misericordia debemos ejercitarla. Y ojalá esta reflexión quede en ustedes, y esto no es de un día que se aprende, créanme que yo nací en el Evangelio y todavía me cuestan muchas cosas, sobre todo porque hay prójimos que no ayudan, sinceramente, seamos honestos, prójimos que no se dejan querer, pero es de Dios que nosotros veamos también por las necesidades de los otros. A veces las personas que más gritan, que más te hacen ruido, que más te molestan, cuando tú aprendes a descubrir cuál es la necesidad de esta persona, cuál es la carencia de esta persona y notas cuál es su necesidad, ya tú lo ves de una manera totalmente diferente y es imposible ver la necesidad de alguien y no sentir misericordia. Si nosotros somos cristianos y sabemos cuál es la carencia de alguien, es imposible no verlo como Dios lo ve, que es con misericordia. Y como nosotros sabemos que somos herederos de misericordia, porque por misericordia es que estamos, es imposible no dolerse de él. Eso. ¿Alguien más quiere opinar o ya vamos cerrando, muchachos? Ya. Sí. ¿Cerramos? ¿Ya? Pero, no sé si Peniel quiere hacer un cierre o oro yo de una vez. No, cierre usted. Ok. Bien, vamos a darle gracias al Señor y que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y pueda dar mucho fruto, que el Señor nos ayude a tener mucha misericordia. O sea, algo que nosotros vemos todos los días en la mañana, hay un texto que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bueno, que sea así como se refleja la misericordia de Dios para nosotros, podamos dar de gracia a los que también están a nuestro alrededor. Señor Jesús.